Hola, 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 querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, estoy para servirles y traigo una nueva cápsula de sabiduría que quiero compartir con ustedes y es la seguidilla de cómo fluir en el Espíritu. ¿Se acuerdan que el viernes hablamos de cómo fluir en el Espíritu? Hoy vamos a hablar de la importancia de andar bajo autoridad. Pero vamos a poner esto en las manos del Creador. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirás siendo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú tomas el control absoluto y total de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, Señor, y de mi vida, para que sea tu palabra la que fluya. Muero al yo para que seas tú reinando en mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos, como les dije, a la importancia de andar bajo autoridad, y la primera cita bíblica la tenemos en Primera de Corintios 15, 27, 28. Aquí la voy a sacar y dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos y en todos. Vemos la importancia aquí que aún Jesús, siendo Dios, se sujeta al Padre eterno para que todo ande en armonía y todo esté bien, caminando en la perfección que debe de caminarse en la vida, sea física, sea secular, sea espiritual. Sea como sea, nosotros tenemos que caminar siempre bajo autoridad. Siempre hay alguien superior en nosotros. Siempre hay alguien que Dios ha puesto para guiarnos, y eso es muy, muy importante. La sujeción es un principio divino. No hay otra cosa diferente. Cuando tú y yo nos sujetamos, la presencia de Dios comienza a descender y comienza a hacernos crecer y comienza a darnos muchas cosas: sabiduría, discernimiento, revelación, ciencia, entre otro montón de cosas. El andar bajo sujeción o bajo autoridad también tiene ese origen en Dios Padre. Jesús se sujeta al Padre en todo tiempo y en todo lugar. Jesús no hacía las cosas a su manera. Jesús siempre quería la sujeción y buscaba la presencia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahora la siguiente cita bíblica que tenemos es Juan 5:19. Por si la quieres buscar, aquí la estoy sacando y nos dice la escritura: la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Wow, aquí vemos cómo Jesús sigue los pasos del Padre. Jesús no hace nada que no vea hacer al Padre, porque el Padre es tan maravilloso, tan grandioso, tan perfecto, que Él quiere siempre Jesús siempre quiere hacer lo que ve hacer a su papá. Así nosotros como hijos también casi siempre hacemos lo que hemos visto de nuestros padres. La forma de hablar, la forma de caminar, la forma de cocinar, la forma de tener limpia la casa, la forma de estudiar, muchas cosas que hemos visto de nuestros padres, nosotros las terminamos copiando. Muchas veces copiamos lo bueno y lo malo, pero Jesús siempre hacía lo del Padre, y como el Padre es bueno, es perfecto, es santo y es sublime, Jesús hace lo que el Padre hace. Otra cita bíblica es Juan 5:30, donde dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio, la del Padre. Aquí vemos cómo Jesús hace lo que el papá le está diciendo que haga. Él no hace nada por sí mismo. Él hace la voluntad de su Padre
Padre Celestial, la voluntad de lo que Dios le está diciendo que debe de hacerse, que tenemos que hacer. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir la dirección de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Porque muchas veces nosotros no tenemos la certeza de lo que Jesús es en nosotros. Entonces evitamos seguir las directrices del Señor y hacemos cosas y ahí es donde erramos. Pero veamos cómo el Espíritu Santo se sujeta a Jesús. Wow, vean, el Señor dice en su palabra que nosotros podemos maldecir en contra de la tierra, del cielo, de Dios mismo, de Jesús, pero no del Espíritu Santo. Y sin embargo, el Espíritu Santo es tan fuerte, tan poderoso, tan magnífico, que Él se sujeta a lo que Jesús diga. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros sujetarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto andar bajo la autoridad? Si lo más sublime, lo más perfecto, lo santo se sujeta entre sí, ¿por qué nosotros no podemos sujetarnos a las autoridades terrenales? Llámese jefes, llámese maestros, profesores, directores, pastores, ministros. ¿Por qué nos cuesta tanto la sujeción? Juan 16, 13, 15 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que nos revela las cosas ocultas? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que viene y nos habla al oído? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que a través de un sueño nos muestra lo por venir? El Espíritu Santo. ¿Quién es que a través de una visión nos muestra las cosas grandiosas y maravillosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para esto, para mostrarnos todas las cosas que han de ocurrir, las cosas que vienen, las cosas perfectas del Creador y Señor. Hoy el Espíritu Santo nos está llevando a eso, a que seamos obedientes al Señor, que seamos obedientes al Padre glorioso y majestuoso. Dice que Jesús, nuestro ejemplo de sumisión a la autoridad del Padre. Filipenses 2, 5, 11 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Wow, aquí vemos esa sumisión de Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Jesús no hacía las cosas por sí mismo. Jesús hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Él lo hacía no porque sí, sino porque él quería agradar al Padre. Cuando nosotros nos sometemos bajo la autoridad, estamos agradando a aquellas personas que están en una posición, de jerarquía puesta por Dios, sea el jefe. Al jefe le agrada que tú y yo hagamos lo que él nos manda a hacer. Al jefe le agrada que hagamos un buen trabajo. Al jefe le agrada que seamos proactivos. Al jefe le agrada que seamos ordenados. Al jefe le agrada que andemos un paso siempre adelante. Así es Dios. A Dios le agrada que tú y yo siempre hagamos lo que a Él nos manda hacer. A Él le agrada que tú y yo estemos siempre un paso adelante. A Él le agrada que recorramos la milla extra. A Él le agrada que veamos con los ojos del Señor. También la sujeción es un acto de sujetar
o sujetarse a algo. También sujetar es dominar o someterse a alguien a obediencia o disciplina. Y la sumisión es la acción y el afecto de someterse. Veamos la importancia de estar sujetos a algo o a alguien. Aquí podemos ver algo grandioso, que sujetarse o sumisión es una clave perfecta. ¿Por qué? Porque hace que me base yo mismo de mi egoísmo, de mi prepotencia, de mi altanería, de mi yo. Porque yo soy perfecta, yo puedo, yo soy mejor que fulanito, que sutanito, que perencejo. Yo soy mejor, y eso, al someterse, al sujetarse, al tener sumisión, yo me voy a vaciar de mí misma. Y esa es una clave grande y maravillosa. Que veámoslo aquí en el verso 7, donde nos lo explica claro. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, que nos vaciemos a nosotros mismos, que nos limpiemos de nosotros mismos, porque el yo siempre va a impedir que nosotros estemos bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de Cristo Jesús, quien es perfecto, quien es santo, quien es sublime, quien es maravilloso. Ahora veamos lo que nos dice Mateo 16, 24, 25. Es que estoy buscándola y la pongo en la computadora para poderla leer de frente, y no buscarla en la escritura para ir más rápido, porque si no duro mucho. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí vemos que el Señor lo que quiere es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que le digamos: Señor, yo me rindo ante ti, yo quito todo lo que hay en mí que te estorba, Señor, para que seas tú fluyendo a través de mí, para que seas tú, Señor, tomándome y llevándome por el camino que tú tienes trazado para mi vida. Esto lo dijo Jesús mismo y Mateo lo transquiere. Le dijo a quienes, a sus discípulos, a los que lo seguían, a los que estaban con él, a los que vieron los milagros, las señales y los prodigios. Gálatas también nos dice en el capítulo 2, verso 20, lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Pablo está diciendo: Señor, yo me quiero crucificar contigo porque mi carne me lleva a hacer cosas que no te agradan. Mi carne me lleva a hacer cosas que no están bien, pero yo me niego a mí misma, Señor, para agradarte a ti, para seguir tu camino, para seguir tus pasos y para hacer tu perfecta voluntad, Señor, porque yo no quiero hacer las cosas a mi manera. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo al Señor. Y así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. La obediencia es el resultado de rendir el yo, sueños, metas, deseos, entre otras cosas. La persona que posee autoridad, autoridad espiritual más bien, no tiene que insistir en la obediencia. La obediencia es parte de ella, de la persona. La obediencia es la responsabilidad moral de todo seguidor. La desobediencia o rebelión, que es la contraparte a la autoridad espiritual, significa que el seguidor no se sujeta a Dios y tendrá que responder al Señor por su conducta. Aquellas personas que no se sujetan a Dios no se van a sujetar a alguien terrenal, o las personas que no se sujetan a alguien terrenal no se van a sujetar a Dios. Lamentablemente así es. La obediencia en Jesús, o sea, la sumisión, es sumamente importante en nosotros los cristianos. Dios
es el resultado revelado de nuestra sumisión, de nuestra sujeción. Veamos lo que nos dice Filipenses 2:9 para ir concluyendo con esta cápsula de sabiduría, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién exaltó hasta lo sumo? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor de las muertes que había existido en los tiempos aquellos. La peor de las muertes, la más vergonzosa, la que era para los homicidas, para los ladrones, para los que estaban en contra de Roma. Perdón, disculpen. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Jesús primero fue sujeto a la autoridad del Padre, luego fue puesto por el Padre en autoridad. ¿Tú quieres autoridad? Sujétate a las autoridades. ¿Tú quieres tener esa autoridad divina? Comencemos a ser sujetos nosotros. Comencemos con la sujeción y después vendrán todas las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para nosotros. Hoy así concluimos con el segundo punto. Vimos cómo fluir bajo la autoridad. Hoy estamos viendo la importancia de andar bajo autoridad. Y luego veremos la autoridad de Jesús, la autoridad del creyente, la autoridad pastoral. Así que les invito a que seamos sujetos como Jesús fue y permitámosle al Señor que Él sea en nosotros cada día más. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy te pido perdón, Señor, si en algún momento de mi vida fui insujeta, Señor. Padre de la gloria, con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, con mis hermanos, con mis profesores. Padre, hoy yo te pido perdón, tal vez, Señor, por mi ignorancia, por mi inmadurez, papá. Padre, pero cuando aprendí el principio de autoridad, Señor, cuando aprendí que tenía que estar sujeta, Señor, en mi vida comenzaron a haber cambios grandes y maravillosos, Señor. Y te doy gracias porque me enseñaste a ser sujeta a mis pastores, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres Dios justo, perfecto, sublime y majestuoso. Padre, y a ti damos honor, gloria, honra, alabanza y majestad, y todo imperio y todo dominio es para ti. Por ti, Señor, fueron creadas todas las cosas, Señor, y te doy gracias, Padre, por escogernos, Señor, y llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Ahora te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo ahí donde se encuentre y que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios, y recibamos todos un Shalom Alejem. Bendiciones de lo alto, se les ama en Cristo Jesús.